Hermanos, porque bueno, creo que todos hemos sido invitados a este lugar impresionante que por lo menos a mí me tiene totalmente quebrada. No importa cuántos años llevemos en la renovación carismática, lo que Javier nos decía ahora, es cierto, la experiencia del bautismo en el Espíritu o la renovación o la efusión del Espíritu Santo es una experiencia anhelante que no solamente para nosotros los carismáticos, sino para toda la iglesia debe ser un perseverar continuo. Bueno, hermanos, agradecida con el Señor y con ustedes por abrirme este espacio. Voy a compartir con ustedes en este primer tema el evento de Pentecostés. Y les propongo hacerlo en dos momentos. En un primer momento vamos a ir al texto bíblico. Vamos a querer encontrar en el texto bíblico esa guía, esos elementos, para después, en un segundo momento, entender qué fue lo que pasó en los discípulos para que así pase en nuestra vida. Exactamente igual, porque es el mismo Espíritu, el que estuvo con ellos, el que fluyó en ellos, y es el mismo Espíritu que estuvo con Jesús y en Jesús. Es el mismo Espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pensamos que por nuestra condición de la tendencia al pecado, el Espíritu Santo es más o menos según la tendencia al pecado. No, el Espíritu Santo es uno solo, es el mismo. Otra cosa es la apertura que cada uno de nosotros tenga a Él y lo que le dejemos hacer en nuestra vida. ¿Listo? ¿Alguien trajo Biblia? Sí. Por favor, levántela, dele la gloria a Dios. ¿Antes alguien había venido a este lugar antes? No. Aquí nació la renovación carismática católica. Luego vamos a tener un momento para conocer esa historia. Aquí nació, en esa capilla, nació la renovación carismática. Y no lo digo históricamente. Aquí fue donde primero el Señor sopló la experiencia del bautismo en el Espíritu a unas personas. Ustedes ya saben por qué me tiene tan quebrada este lugar. Bueno, pues vamos. Vamos a mirar el Pentecostés según el texto de Hechos, porque ya sabemos o hemos escuchado que Juan también nos narra un Pentecostés en el capítulo 20. Pero hoy vamos a tomar el de Lucas, el que está en Hechos 2, del 1 al 14. Voy a proclamar el texto. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les hemos oído hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que pasó dentro del cenáculo, teniendo en cuenta del versículo 1 al 4, y qué pasó afuera del cenáculo.
teniendo en cuenta el versículo del 5 al 11. Entonces, simplemente para empezar nuestra reflexión, ya Lucas nos está diciendo, llegó el día de Pentecostés, pero no se refiere al Pentecostés que nosotros conocemos. Pentecostés era una fiesta cultural, era una fiesta agrícola. Ellos a los 50 días después de la Pascua tenían que llevar las ofrendas de las primicias de todo lo que daba la tierra. Por eso se llamaba Pentecostés. Se volvió luego una fiesta religiosa. Primero una fiesta cultural, de lo que sembramos le llevamos a Dios al templo. Luego se volvió una fiesta religiosa. ¿Por qué? Porque ya estaba el templo involucrado. Entonces no era solamente llevar una primicia, sino a Dios. Entonces Lucas lo que nos está diciendo es, en el contexto de una fiesta cultural y religiosa que ya existía, ellos estaban reunidos. No sé si han visto lo que dice la puerta de la capilla a la entrada. Este es el aposento alto, donde venimos a decir, ven Espíritu Santo, ¿cierto? Es muy bello. Entonces, esa fiesta se va a realizar en ese ámbito. ¿Y por qué es tan importante tener esos dos elementos en cuenta? Porque en medio de una fiesta o de una celebración cultural y religiosa, se va a dar cumplimiento a una promesa que Jesús hizo en el momento de la ascensión. Recordémosla, Hechos 1, 15 al 18. Les va a decir que vuelvan a Jerusalén, donde van a recibir la fuerza que viene de lo alto para que sean testigos de él. Entonces Lucas lo que está diciendo es, se va a cumplir la promesa que hizo Jesús al momento de la ascensión. Y se va a cumplir en medio de una fiesta donde hay mucha gente. Ustedes escucharon todos los nombres de los pueblos que yo mencioné al final. Una cantidad, dice que hasta árabes. Porque los judíos venían a Jerusalén a celebrar las fiestas que tenían que ver con el templo. Entonces había muchísima gente en Jerusalén. ¿Qué es lo que Lucas nos está diciendo? Fíjense qué bonito. No los apartó, sino que en medio de todos los que estaban ahí, va a cumplir Jesús el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí querría tomar un primer elemento para nosotros carismáticos. No tener miedo de tener una experiencia del Espíritu diferente a esta, que es nuestra fuerza. Aquí venimos a coger fuerza, a unirnos con los hermanos, a orar, pero no tener miedo de que el Espíritu en cualquier momento y en cualquier lugar puede hacer una nueva efusión en nuestra vida. ¿Listo? Pero ¿cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Porque muchas veces podemos imaginarnos, a mí me pasó. Después me enseñaron, gloria a Dios. Pero me pasó que yo también creía que el Espíritu Santo era como un fantasmita que venía. Yo también lo pensé así. ¿Cómo fue que lo recibieron? Fíjense ustedes lo que el texto dice en el versículo del 2 al 4. Dice, de repente vino del cielo un ruido. Llevamos un primer elemento. ¿Cuál es? Ruido. ¿Cómo? Nos van a hacer una comparación. ¿Cómo fue ese ruido? Como el de una ráfaga de viento impetuoso. A alguien le ha pasado, ayer lo vi, a alguien de mi tierra que tenía la ropa en el patio y de pronto vino un ventarrón y una lluvia y la grabaron gritando, agarren, corran. Un ruido así y una ráfaga así, impetuosa, fuerte, que arrastra, que se lleva por delante. Y dice el texto,
se les aparecieron unas lenguas como, otra vez aparece el como, es decir, es una comparación de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía. Entonces tenemos dos signos, dos. ¿Cuáles son esos signos? El viento que hace ruido y la lengua como de fuego. Son dos signos. Y otra cosa que me pasó, y era que yo creía que verdaderamente habían bajado unas lenguas como de fuego. Y cuando celebramos Pentecostés, como las vemos ahí, entonces a veces nos imaginamos que así podría ser. Pero no. ¿Qué quieren decir esos dos signos? Vamos con el primero. Un signo de un viento que hace ruido. ¿Por dónde lo percibieron? Si estamos aquí en silencio todos y viene un ruido, ¿por dónde lo percibimos? Por el oído. Entonces, el primer signo, que fue el ruido y el viento, ellos lo percibieron por el oído. Es decir, Dios en ese momento se hace oír. ¿No les parece muy bello? Porque recordemos que así le pasó a Moisés en el Sinaí. Y en todas las teofanías van a ver estos dos elementos: oído y ojos. Oído y ojos. Entonces, un viento que se hizo oír. Dios que se hace oír de ellos otra vez. Recordemos que pasaron 50 días. Ellos, después de 40 de la ascensión, tenían 10 que no habían escuchado a Dios. Y en este momento Dios vuelve y se hace oír. Eso es muy importante para uno entender una experiencia de Pentecostés. ¿Por qué? Porque cuando Lucas nos dice que ese ruido vino del cielo, lo que está diciendo es que Dios tomó la iniciativa. Recordemos que Juan nos va a estar diciendo eso siempre. Dios tomó la iniciativa de amarnos. Él nos amó primero. Él fue el que vino. Y aquí nuevamente va a tomar la iniciativa. Él viene desde el cielo y toma iniciativa. Entonces, ¿cuál fue ese ruido? La voz de Dios que se volvió a oír. Y de manera impetuosa, de manera fuerte, ellos que ya habían oído a Dios hablar a través de Jesús, lo volvieron a oír en este momento, en ese lugar. Segundo signo. Un signo para la vista, el fuego. Se les aparecieron las lenguas como de fuego. Recordemos otra vez a Moisés en el Sinaí. ¿Qué vio? La zarza ardiente. Porque fuego en la Biblia siempre nos va a referir que hay una presencia de Dios en ese momento que llena todo el lugar, porque fuego es luz, fuego es calor, fuego es ilumina donde está la oscuridad. Entonces ese fuego viene también desde el cielo como signo visual para que ellos sepan que la presencia de Dios está sobre cada uno de ellos. ¿No les parece muy bello? Muy bello me parece. Pero eso no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque ya Marcos nos había dicho en el capítulo 1, en el versículo 14, cuando habló de Jesús, dijo: ahí viene uno de quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús está cumpliendo ese designio de bautizar en Espíritu Santo. Y esos dos signos, esas dos realidades que Dios habló nuevamente,
Y al hablar, no habló de nada diferente a lo que Jesús había dicho. O lo digo de otra manera, ellos volvieron a recordar todo lo que Jesús había dicho, todo lo que habían escuchado. Y ese ver el fuego, es decir, ver a Dios presente que les iluminó, no solo la mente, sino el corazón, todo, es lo que propicia que ellos queden llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos, dice el texto. Todos. Ah, pero aquí hay algo muy importante. ¿Por qué todos? ¿Por qué todos? Porque todos estaban dispuestos, ahora que Javier oraba, para recibir esa fuerza. Es decir, ninguno llegó con una pretensión individual, así tuviera que ver con Dios o con el Espíritu Santo. Ellos tenían una unidad en ese momento. ¿Cuál era? Recibir la fuerza, recibir el Espíritu Santo. Nadie llegó diciendo: Señor, yo quiero el Espíritu, yo quiero María, mira, ahora porque yo necesito el Espíritu Santo para que me guíe, para ver si me mudo. No, ninguno llegó. Pedro no llegó diciendo: María, ahora para ver si me voy de Galilea para Jerusalén. No. Ahí había un solo deseo, un solo anhelo de corazón. ¿Cuál era? Que viniera sobre ellos el cumplimiento del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotros los carismáticos, que hemos sido invitados, no por ser mejores, sino que al Señor le ha parecido bien y nosotros hemos dado esa respuesta, gloria a Dios, movidos por el Espíritu Santo, para enseñar a los demás cómo se pide una efusión de Espíritu Santo. ¿Cómo se pide? Estando todos de acuerdo. ¿En qué? En que necesitamos la efusión y dejamos libres, como decía Javier, al Espíritu para que además le dé a cada uno lo que quiera. Pero el punto en común es: queremos esa fuerza, queremos esa presencia que Jesús dijo, queremos que el Espíritu se manifieste en nosotros. Entonces, todos quedaron llenos. ¿Y qué quiere decir que todos quedaron llenos? Quiere decir que algo que estaba represado por el miedo en los discípulos, todo lo que ellos habían escuchado y visto quedó como represado, quedó como aguantado. No se atrevían a hablar. Querían salir corriendo de Jerusalén por miedo a que los mataran. Eso fue como si se abriera una puerta de un embalse. Todo lo que ellos tenían represado quedó libre. Por eso todos quedaron llenos del Espíritu Santo, por esa fuerza. Sobre todo por una experiencia. Verdaderamente Dios los amaba. Y tanto los amaba que con esa efusión les sanó sus miedos, sus dolencias, sus tristezas, incluso por la partida de Jesús. Una efusión de Espíritu Santo es sanadora. Sanadora. Por eso es controversial que yo diga que he recibido el bautismo y siga aferrada a mis miedos, y siga aferrada a mi historia, a lo que me hicieron y lo que pasó. Eso no se va a olvidar ni se va a borrar, gloria a Dios. Pero la fusión de Espíritu Santo es, como lo hemos cantado, como un bálsamo, como un bálsamo, como cuando hay una herida y nos coloca un aceitito suave que la va a sanar. Esa es una efusión de Espíritu Santo y ellos tuvieron esa experiencia de sanación. Ellos tuvieron esa experiencia que les trajo libertad y por eso les cambió la vida, porque se cumplió lo que dijo el profeta Ezequiel.
el Espíritu les cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Les dio un corazón nuevo. ¿Y por qué es tan importante esa apertura al Espíritu? Porque todos nosotros que hemos sido llamados a evangelizar, a dar testimonio de Jesús, muchas veces terminamos testimoniando de mi historia y no de Jesús. Y eso es lo que indica que necesito más efusión, hasta que la sanación venga a mi vida totalmente. ¿Cuál fue la reacción de todos los que oyeron ese hablar en lenguas? Ellos recibieron nuevas lenguas. Para nosotros en la renovación tenemos un carisma, que es el don de lenguas, muy ligado a la experiencia de fusión del Espíritu Santo, no única, aclaro, porque no solo los que recibimos carisma de lengua hemos recibido fusión. Hay algunos que no han recibido el carisma de lenguas y han recibido fusión. Pero ellos recibieron un carisma de lenguas no solo como nosotros lo conocemos, como el don de lenguas carismático, sino que miren lo que dice el texto. Ellos pudieron hablarle a todo el que estaba ahí, que era de diferentes pueblos. Ese es el verdadero don de lenguas. Que con lo que nosotros decimos, el otro entiende. Es un don que Dios da para que la palabra que cada uno de nosotros conoce, los que oyen se sientan tocados por Dios. Y eso fue lo que les pasó. Y por eso la gente se sorprendió. Pero si son galileos, los galileos eran como, me voy a ir para, como la región de donde no salía nada bueno, se lo dijeron a Jesús. Y de Galilea puede salir algo bueno. Galilea era un desorden. Ahí llegaban toditos. Estaba al lado del lago, los comerciantes, ahí había de todo. Y por eso están diciendo, pero estos no son galileos. Y son los galileos los que nos vienen a hablar hoy a nosotros. Pero les estamos entendiendo. Gloria a Dios. Porque quizás muchos han sorprendido cuando nosotros hablamos de Jesús. Y ese no era esto. Y esa no era aquello. Pero lo que me está diciendo lo estoy entendiendo. Por lo que estoy diciendo, lo que está diciendo está llegando a mi corazón. Gloria al Señor. Efusión en el Espíritu Santo. Entonces, les dio una capacidad de comunicarse. Porque Jesús es palabra. Jesús no es... Jesús es palabra. Y la palabra se comunica, se comparte, se habla. Él les dio una capacidad de comunicarse. A veces nosotros estamos más angustiados, por decirlo así, en cómo voy a decir las cosas, que confiados en que hemos sido capacitados para comunicar. Gloria al Señor. Y que por supuesto la capacidad humana nos ayuda, pero no es restrictiva. Es decir, no porque alguien tenga más u otro tenga menos, va a depender de eso. Estamos dependiendo para la gloria de Dios, es de el Espíritu Santo que nos ayuda a comunicar. Gloria al Señor. Entonces, esa comunicación es lo que les va a generar el deseo de salir. Hay que salir a contar. Han recibido esa capacidad de salir a contar. Pero fuera del cenáculo pasó algo muy interesante. Y es que la gente se maravilló y reconocía que lo que ellos hablaban, lo que ellos contaban, eran las maravillas de Dios. Y aquí
tenemos una invitación también a hablar menos de nosotros y más de las maravillas de Dios, que las ha hecho nosotros, gloria a Dios. Pero no quedarnos en nosotros, sino en Él. Que otros nos escuchen verdaderamente hablar de las maravillas de Dios. Que la gente diga, yo lo he escuchado, la he escuchado hablar de las maravillas de Dios. De lo que Dios hace, de cómo Dios es, de cómo Dios nos ama, de todo lo que quiere para nosotros, que se llama felicidad. Hermana, ¿y cómo puedo ser feliz yo que perdí a mi hijo? Porque el Espíritu te bautizó. Y ese dolor no desaparece. Pero el amor de Dios es más grande que cualquier dolor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, eso que pasó en Pentecostés es lo que nos espera a todos. Fue la inauguración apenas de lo que Jesús había dicho, que fuéramos hasta los confines de la tierra a bautizar. Por supuesto, ese texto no está hablando del bautismo en ese momento porque no hay todavía sacramento del bautismo. Bautizar quiere decir sumergir, que fuéramos a sumergir a todos en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Pues bien, teniendo esto presente, podríamos entonces decir cuáles fueron los efectos, teniendo en cuenta que efecto es lo que se produce. Es decir, si el piso se está mojado, una caída es el efecto de un piso mojado. ¿Cuáles fueron los efectos de este bautismo en el Espíritu? Ellos quedaron sumergidos en el Espíritu. ¿Cuáles fueron? Primer efecto, una transformación de vida. Pedro, miedoso, queriendo salir corriendo, aguerridamente, más adelante, en el versículo 14, ahí mismo, va a ser el primer seminario de vida en el Espíritu. Léalo para que veas un seminario de vida en el Espíritu. Porque Dios que amó, envió a su único Hijo Jesús para que salvara al mundo, pero ustedes no lo recibieron. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y conviértanse y recibirán el Espíritu Santo. Seminario de vida en el Espíritu. Lo hizo Pedro. Transformación de vida. El Espíritu, segundo efecto, trajo para ellos una atmósfera. Vivían en la alabanza y la alegría. Les pegaban, salían cantando y alabando. Sanaban a alguien, salían cantando y alabando. Los ponían presos, estaban cantando y alabando. Es decir, cuando se ha recibido un bautismo en el Espíritu, y ojalá no sea uno, sino por eso necesitamos tantos. Porque si tenemos más quejabanza que alabanza, entonces necesitamos más bautismo en el Espíritu. Si aún no alabamos al Señor por el solo hecho de mirar su creación, necesitamos más bautismo en el Espíritu. La alabanza y la alegría son dos efectos que van de la mano. Y Renovación Carismática Católica es testimonio de alabanza. De abrir la boca para alabar. No solo para cantar alabando, porque el que canta ora dos veces, sí. Pero la alabanza se expresa. La alabanza es audible. Te alabo, Señor. Ay, mi jefe me regañó. Te alabo, Señor. Necesitaba ese regañito, gloria a Dios. La alabanza y la alegría es el segundo. Tercer efecto. Salieron a hacer signos y prodigios. Le estamos teniendo miedo
a pedir que el Señor haga signos y prodigios a través de nosotros? Podemos decir, es que yo no tengo ese carisma, pero es que el Señor obra por la circunstancia también. Explico. Si aquí oramos y ninguno de nosotros tiene el carisma del milagro, pero el Señor quiere hacer uno, lo va a hacer, gloria al Señor. Porque el Señor no se somete a nosotros, somos nosotros al Señor para glorificarlo, bendito sea Dios. Y necesitamos que el Espíritu renueve en nosotros esa confianza al orar, esa confianza al pedir esos signos y milagros. Recuerden lo que ellos decían: en el nombre de Jesús te doy lo que tengo. Si el Señor está en medio de nosotros cuando estamos dos o más, significa que Él guía en ese momento, no nosotros. Que su Espíritu es el que guía en ese momento, no nosotros. Entonces, un efecto es ser osados, pero también la unidad de corazón. La unidad de corazón no es igualdad. Al contrario, unidad de corazón es que si surge un hecho o un elemento que nos está separando, todos buscamos la unidad. Bien sea porque tengamos que pedirnos perdón, bien sea porque hay que reconocer que no era yo quien tenía la razón, bien sea porque dócilmente digo: Señor, como tú lo permitas, pero esto no me separa de mis hermanos. Si así lo vas a permitir, gloria a Dios, yo estaré expectante para encontrar el bien de esto. Porque muchas veces, hermanos, nos puede estar pasando que muy cercanos, pero poco unidos. Muy cercanos, pero poco unidos de corazón. Sin saber nada del otro. Sin orar por el otro. Sin estar atento a las necesidades del otro. Sin ponernos, como nos dijo Jesús, en los zapatos del otro. La unidad vendrá cuando yo reconozca a Jesús en el otro. Entonces lo trataré como quisiera tratar a Jesús. Con todo amor y cuidado. Otro efecto del bautismo en el Espíritu Santo es que nosotros sabemos que hay una conexión entre el sacramento del bautismo que nosotros recibimos y esa efusión. Es decir, en la efusión del bautismo en el Espíritu Santo lo que pasa es que ¿algunos recuerdan lo que el sacerdote dijo cuando nos bautizaron? No. Pero hemos preguntado, hemos buscado. ¿Qué dijo el sacerdote? ¿Qué signos hizo? ¿Sí, no? ¿Y qué más? Pero declaró una cantidad de gracias sobre nosotros. Dijo que éramos sacerdotes, profetas y reyes. Nos colocó el nombre con el que estamos escritos en el libro de la vida y con el que hemos sido insertados a la vida de la fe y a la iglesia. Nos llamó para dar testimonio y ser testigos de Dios y para ser discípulos de Jesús. Todo eso pasó en nuestro bautismo. Por eso recuerdan los signos del bautismo, que son una luz. Y después, ¿qué hizo el sacerdote? Que ya creo que no lo hace. Vino y tocó los oídos. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Efeta. Hizo un Pentecostés. Gloria a Dios. El oído y la luz. Fue nuestro primer Pentecostés. Pero tristemente, te digo triste porque es simplemente una emoción. El pecado, cuando nos alejamos de Jesús, todo eso se va disminuyendo, se va constrictando. Pero nosotros hemos sido marcados como propiedad de Dios en ese derramamiento del Espíritu en el bautismo. Y ese Espíritu que está en nosotros está gimiendo desde dentro. Llama a papá, Abba, Abba, gime, gime.
hasta que un día la gracia nos ayudó. Entonces, ellos nos van a narrar muchos Pentecostés, no uno solo, muchos. En el capítulo 4 hay otro, en el capítulo 6 hay otro, en el capítulo 9 hay otro, el de Pablo, en el capítulo 10 hay otro, el de Cornelio, en el capítulo 13 hay otro, en el capítulo 19 está el de los discípulos de Juan. Muchos Pentecostés y ninguno es igual a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre el Espíritu obra igual. Y que el Papa Francisco nos ha dicho, lo dijo muy elegante, en el Evangelii Gaudium, dijo, el Espíritu Santo no le pertenece a ningún movimiento. Así lo dice. Ningún movimiento puede decir que el Espíritu Santo le pertenece. Y no le pongan barreras al Espíritu. Y no digan nunca, es que así lo hemos hecho siempre. Ojalá lo leyeran. Porque eso es ponerle trancas al Espíritu Santo que lo puede hacer todo nuevo y diferente. Gloria al Señor. Pero había un gesto en esos Pentecostés de ellos. Y es la imposición de manos. Un gesto que pertenece a nuestro sacramento ¿de qué? ¿Cuándo nos lo hicieron a nosotros? En la confirmación. Y le pertenece al obispo o a quien el obispo delegue para que confirme. Es decir, la confirmación es para decirnos, estás listo para ser testigo y testimonio, estás confirmado. Pero en la renovación, que siempre queremos acercarnos más a la experiencia de las primeras comunidades y que el Papa, atendiendo ese deseo, no de nosotros, sino de la iglesia ha abierto la sinodalidad, es para eso, para volver a ser como las primeras comunidades. Tenemos la imposición de manos. Para nosotros no es un sacramento nuevo. No somos nosotros cuando imponemos las manos quienes transmitimos el Espíritu Santo, porque ya está en nosotros. Lo que sucede cuando en la renovación imponemos las manos es que estamos orando, presentando a esa persona, clamando para que el Espíritu le regale un nuevo Pentecostés. Ni siquiera para pedir ni sanación ni liberación, porque ya dije que es un efecto del bautismo. Entonces ni siquiera la tengo que pedir, porque es un efecto. Estoy pidiendo entonces el efecto y no el que lo va a hacer. ¿Entendemos? Sí. Y es controversial. ¿Cómo voy a pedir el efecto? Tengo que pedir ese al que lo hace, ¿o no? Amén. Y teniendo al que lo hace, todos los efectos vendrán a nuestra vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Si lo va a aplaudir, hágalo. Duro. Gloria al Señor. Entonces, cuando pedimos bautismo en el Espíritu, y yo voy a orar por mi hermano, por mi hermana, yo solo que tengo que pedir, ven Espíritu Santo sobre mi hermana, ven Espíritu Santo sobre ella, y dejo al Espíritu en libertad, porque puede que yo esté pidiendo sanación y liberación y el Espíritu lo que quiere es derramar un carisma. Entonces no estamos en comunión. Y sobre todo, hermanos, nos está pasando algo. He hablado mucho sobre el tema en este mes que el Señor me ha regalado a cada emisión. Y es el tema de la transmisión, transmisión de espíritus y de demonios por la imposición de manos. Eso no es verdad. Eso no es criterio ni doctrina de la Iglesia Católica, es doctrina evangélica. Así que si nosotros como católicos la cogemos, nos estamos saliendo de la doctrina de la Iglesia. Además, porque tengo que tener claro qué es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Ya dije que el Espíritu Santo no es un fantasma. Entonces, ¿qué será un espíritu? Presencia viva de nuestra Señora Jesucristo. Sí, ese es el Espíritu Santo. Pero un espíritu, ¿qué es?
Y entonces, ¿cómo sé que lo que la persona tiene es un espíritu si ni siquiera sé qué es? ¿Estamos viendo? Un espíritu es una realidad espiritual que surge en el interior de la persona por un impacto, puede ser diferente, un impacto religioso, un impacto emocional, un impacto psicológico, y le divide el alma. Eso es un espíritu. Catecismo de la Iglesia Católica. No es un fantasmita, a mí no se me va a pasar nada. Uy, bendito sea Dios, en el nombre de Jesús clamo su sangre. Yo estaría llena de espíritus, bendito sea Dios. Gloria al Señor. Y por supuesto vigilo mi conversión y acudo a la confesión. Pero hace poco estuve predicando en un congreso y al momento de la oración había personas quebradas ante Jesús en Eucaristía pidiendo Espíritu Santo y nadie se atrevía a orar. Y les dije, quítese esa camiseta de servidor y de servidora, quítesela. Me dio pena, pero sentí que me impulsó el Señor. Y por lo menos, si no va a orar como servidor, ore como cristiano. Sea hermano. No deje a su hermano tirado llorando. No deje a su hermana tirada llorando. Cuando un simple abrazo puede transmitir la paz del Señor. Pero fíjese, un criterio equivocado nos está robando bendiciones. Una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces, ¿quién está obrando en ese criterio? ¿Y qué quiere impedir? Que haya efusión de Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y por eso salimos todos sugestionados. Ay, es que a mí me dio, ay, es que yo creo que se me pasó. No, duré 2 días. Me llevaron una chica que tengo, que cuántos pastores han orado, que me voy a morir por ese espíritu. Ven acá, yo oro por ti, ni tú ni yo nos vamos a morir, todavía no nos ha llegado la hora, espero. ¿Qué? Entonces, imposición de mano, gesto de amor, gesto de querer que el otro reciba lo que ya nosotros experimentamos. Gloria al Señor. Eso sí, con la prudencia, con la delicadeza, con el amor que eso amerita. Una imposición de manos. Y si algún sacerdote dice, no me gusta, listo, no hay problema. Coloco la mano en el hombro o en el brazo. Lo que le estoy diciendo a mi hermano, a mi hermana, es soy yo quien clama para tu bautismo. Soy yo que lo he vivido, gloria al Señor, y que quiero seguirlo viviendo contigo hoy. Quien clama, ven Espíritu Santo para ti y para mí. Gloria al Señor. Y por supuesto entonces ese don del Espíritu Santo es para todo. Porque para Pablo, lo voy a decir en la próxima enseñanza, se empieza a ser cristiano verdaderamente cuando se vive el derramamiento del Espíritu. Sin esa fusión, ¿cómo vivíamos nosotros? A veces medio cumplíamos, si acaso. A lo lejos. Y medio nos mandaban, entonces íbamos, nos decían por miedo que íbamos para el infierno. Ahí sí. Pero teníamos vida cristiana. No, gloria a Dios que derramó su Espíritu sobre nosotros, bendito sea Dios, y nos regaló una experiencia nueva, una experiencia que le dio vida a nuestra vida cristiana, que nos llevó a amar la oración, gloria al Señor, que nos llevó a amar esto, que no es un libro, es Él, es la palabra, y a meditarla y a orarla, pero sobre todo a querer hacer la vida. Esos son los efectos de la fusión del Espíritu Santo. Y sobre todo, la misión. La misión, importantísimo. Ellos
Si a la suegra de Pedro le dio fiebre cuando Jesús llegó, imagínense ahora cómo estaría de que Pedro ahora sí se fue de la casa a predicar. Y no estoy diciendo que hay que abandonar las responsabilidades. Pero es que es misión precisamente también asumir mis responsabilidades con criterio cristiano. Eso es misión. Mostrarle a los compañeros de trabajo que soy cristiana, no solo porque leo la Biblia y oro, sino porque soy responsable con lo que me toca. Porque los respeto así piensen diferente. Porque soy amiga de ellos, así pertenezcan a otra religión. Eso es tener un bautismo en el Espíritu. Porque Jesús se sentó con todos los diferentes a hablar. Con los fariseos, con los griegos, con los samaritanos, con el endemoniado de Gerasa, con todos, con la sirofenicia, con todos. Y todos recibieron de él una palabra de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, nuestra misión, ¿cuál es? Ser el rostro de Jesús. Lo vamos a leer en la historia cuando se las pasen. Pati va a decir que Moisés tenía un velo puesto porque no podía ver a Dios, pero que el bautismo en el Espíritu quita de nosotros ese velo. No solo para ver a Dios, sino para que nosotros seamos rostro de Dios. Rostro de Dios. Mira el que está al lado para ver. Mírelo. Gire su cabeza. Hermosos, mi hermosa. Entonces, fue una misión guiada por el Espíritu. El Espíritu les decía a dónde ir. Y no siempre salió todo bien. A Pablo tuvo que irse por una canasta. Cuando llegó a Atenas, no lo escucharon, lo echaron. Lo cogieron preso para llevarlo a Roma para ser juzgado. No todo salió bien siempre. Pero ellos se quedaban con una tranquilidad. Fue lo que el Espíritu les guió. Y les decía a dónde no ir también. A dónde no ir. Y Pablo mismo va a decir, quería ir a Jerusalén, pero el Espíritu me guía a Roma. ¡Qué impresión! Un Espíritu que nos guía. Y que quizás cuando no sale, pero si el Espíritu me dijo, eso era lo que teníamos que pasar. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque todo pasa para bien de los que le aman. Entonces todo, hasta los obstáculos en la misión, son para nuestra santidad. Gloria al Señor. Hasta lo que entre comillas malo ha pasado en nuestra vida, obra para nuestra santidad. Gloria al Señor. Por eso hasta de eso tendríamos que alabar a Dios. Pero como no nos gusta que nos duela ni el jalón del pelo, entonces no le ponían condición al Espíritu Santo. No se la ponían. Grabé mi testimonio de por qué estoy aquí, Javier. Y lo pasé por redes ayer y se lo voy a contar para los que no saben. ¿Qué domingo fue ese? El del Sagrado Corazón. Segunda semana de junio. Y cuando llegué, primero no me avisaron que era afuera y llegué de falda. Y prediqué toda la tarde así. Y Espíritu Santo, no me vas a hacer pasar una vergüenza, hasta allá tampoco. Cuando llegué, Javier me dijo, hermana, ¿cuándo se va a Colombia? Y yo le dije, el 27 a Nashville y el 1 a Colombia. Le dije, ¿por qué? Y era la segunda vez que me lo decías. Hace un año me lo dijiste también, pero me fui. Sí. Por eso me quebré cuando llegué aquí. Me fui. Hace un año me fui. Porque tenemos retiro en el Arca de la Paloma y queremos que usted nos acompañe. Yo tenía todo listo. Y yo le dije, tendrías que cambiar el tiquete. Y me dijo, averigüe cuánto va. Yo no averigüé enseguida. Yo me fui a orar. Yo me fui a orar. Y a los 4 días fue que averigüé y le avisé. Y me dijo, le contesto pronto. Y pronto se demoró 14 días para contestar.
Pero mientras él lloraba. Y mis maletas estaban listas para salir para Nashville y de Nashville para Colombia. Cuando me escribió, me dijo: hermana, queremos que vaya con nosotros. Y dejé las maletas y me devolví. Ya yo tenía mi mente y todo allá en mi casa, pero el Señor quería traerme y traerme con ustedes. Dejarse guiar por el Espíritu a veces va a incomodar y muchas veces no será como creemos, pero nuestra alegría y satisfacción será siempre que Él nos guió y que con eso glorificaremos al Señor. Pentecostés, un Pentecostés personal, permanente. Cada vez que oramos, que celebramos los sacramentos, cada vez que leemos la palabra, en nosotros debería producirse un Pentecostés, es decir, una renovación. Algo me impactó el año pasado en un diplomado de bautismo en el Espíritu Santo que estaba haciendo con un sacerdote teólogo de Brasil. Y él dijo que al momento en que el sacerdote hace la epíclesis, es decir, consagra los dones, eso está pasando sobre la comunidad. El Espíritu que viene a transformar los dones, viene a transformar la comunidad. Gloria a Dios. Amén. Pero como estamos mirando el techo y por donde de largo tiene la falda la que está en la banca siguiente, perdemos la gracia. Hermanos, ese Pentecostés no se quedó allá. Y al Señor le ha parecido bien que todos los bautizados y aún los no bautizados tengamos una experiencia de Pentecostés. Porque en Hechos 19 estaban bautizados por agua los efesios, discípulos de Juan, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu. Y Pablo les impuso las manos para que ellos lo recibieran. Y como renovación carismática, lo que compartimos es ese es nuestro carisma. Compartir, así nos lo dijo el Papa en el discurso del 2014 a la renovación: vayan y den a conocer el bautismo en el Espíritu, es decir, muestren lo que hace el bautismo en el Espíritu en la vida del creyente. Muestren lo que hace. Él no dijo que era fácil, dijo que era posible. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que nos motiva. En el bautismo que oraremos más tarde, estemos abiertos, como decía Javier ahora. Abiertos. Pidámosle desde ya al Espíritu que nos prepare para ese momento. Que nos ponga en la situación y condición que quiere que estemos cada uno de nosotros. Amén. Para que en este lugar, donde hace 58 años nació la renovación carismática, se vuelva a vivir un nuevo Pentecostés. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanas.